¿Por qué? Porque produce un éxtasis en el flujo a través del conducto de Wilson de todos esos simógenos, que son enzimas no activadas, y que se activan a nivel del conducto de Wilson y origina una digestión del propio parénquima pancreático. Eso es tema de otro costal. Creo que este corte me toca a mí la charla de pancreatitis, entonces ahí estaremos hablando más a profundidad de esto. La colecistitis aguda, ¿qué es? Simplemente es un cuadro sindromático de dolor en el hipocondrio derecho. A su vez, se puede acompañar de síntomas sistémicos como fiebre, escalofríos, malestar general, y al examen físico de dolor en el hipocondrio derecho o masa palpable dolorosa. ¿Listo? Entonces el paciente va a llegar con esos síntomas. ¿Cuál es la importancia? Es el segundo cuadro quirúrgico más frecuente motivo de consulta en la urgencia después de la apendicitis aguda. En la exploración física, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, hay que echarle ojo a todo. Frecuencia cardíaca. Doctor, ¿y qué tiene que ver eso? La frecuencia cardíaca te brinda la oportunidad de saber si hay taquicardia o no. En caso que haya taquicardia, lo más probable es que el paciente no solamente tenga una colecistitis, sino que también tenga ya una sepsis de origen abdominal biliar. Es decir, que hay una respuesta inflamatoria sistémica a ese proceso y que ya no sea un proceso localizado, sino que ya sea un proceso que comprometa todo el cuerpo del paciente. La presión arterial, ¿en qué influye eso? Cuando la presión arterial está por debajo de 90-60, la presión arterial media está por debajo de 60, se dice que hay falla orgánica desde el punto de vista cardiovascular. De hecho, ese es uno de los 3 criterios en la escala modificada de Marshall para poder hablar de falla orgánica. Son 3: la elevación de la creatinina por encima de 2, la disminución de la PAFI por debajo de 300 y la disminución de la presión arterial sistólica por debajo de 90. ¿Eso en qué me diferencia? Que los pacientes con falla orgánica serán colecistitis aguda Tokio 3. Los pacientes sin falla orgánica pueden ser colecistitis aguda Tokio 1 o Tokio 2. Y de eso va a depender el tratamiento y el cuadro para el manejo. Lo mismo que la frecuencia respiratoria, saber si hay taquipnea, te puede hablar si hay insuficiencia ventilatoria o no. La temperatura te puede catalogar un paciente con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o no. Y la saturación te orienta sobre el requerimiento de gases arteriales o no. La escala de Glasgow también es supremamente importante. Un paciente en la etapa final de la sepsis va a tener disminución del estado de conciencia. Y es algo tan sencillo como diagnosticarlo midiendo la escala de coma de Glasgow. La coloración de las escleras y la piel te va a dar la oportunidad de saber si hay ictericia, es decir, saber si hay coledocolitiasis asociada, un acceso hepático, una colangitis ascendente o una pancreatitis. Masa en hipocondrio derecho dolorosa ya es una colecistitis Tokio 2. Si no hay una masa, es una colecistitis Tokio 1 y el tratamiento va a ser dependiendo de la clasificación. Y el síndrome de Murphy positivo pues te hace el diagnóstico clínico. ¿Qué es el síndrome de Murphy? El síndrome de Murphy es cuando tú colocas al paciente en decúbito supino, le pides que inspire y le haces presión en el punto de Murphy. ¿Dónde queda el punto de Murphy? En el reborde costal con el borde lateral externo en el recto anterior del abdomen. Ay, doctor, yo tengo una pregunta acerca de eso. Lo que pasa es que, bueno, nosotros alcanzamos a rotar en el hospital y una vez llegó una paciente de urgencias que tenía mucho dolor en el hipocondrio derecho. Entonces, pues yo me puse a hacerle palpación. No, esa paciente, eso me miraba súper mal porque le empezó a doler muchísimo y de todo. Y yo, ay, ¿qué hago? ¿Cómo, o sea, uno cómo hace, pues, para que, o sea, cómo sería, como con qué intensidad o qué? Porque esa paciente puso súper brava conmigo. Bueno, mira, eh, cuando uno está empezando a examinar a un paciente, como uno no tiene ya memorizado lo que va a pasar, entonces uno lo hace con gran intensidad, como cuando haces algo por primera vez, lo haces muy intensamente. Entonces le haces duro, que se sienta, que se palpe, como si vieras eh, con toda la fuerza que tengas. Cada vez que uno examina a un paciente y le toca la vesícula, va a desarrollar dolor. Entonces lo ideal es hacerlo lo más suave posible. O sea, tocar al paciente con delicadeza, preguntarle si siente dolor, decirle que cuando sienta dolor te avise para dejar de hacer la exploración física. Eso desde el punto de vista de los estudiantes. Ya cuando uno ya ha palpado varios abdómenes, uno sencillamente no lo hace. Uno sencillamente le pregunta al paciente en dónde te duele
y el paciente te dice, me duele aquí, y uno sabe que ese es el signo, ese es el punto de Murphy. La idea es de que el libro te da la orientación sobre el diagnóstico y el signo clínico de Murphy, pero en realidad en la práctica no es necesario hacerlo. Con que un paciente consulte urgencia es porque tiene bastante dolor. Entonces tú le puedes hacer una palpación muy suave y preguntarle si le duele y que apenas le duela te diga, o puedes simplemente obviar eso después que adquieres alguna experiencia. Ya uno como cirujano simplemente mira la ecografía, mira si la pared de la vesícula mide más de 4 milímetros, si hay cálculos en su interior, mira el aspecto del paciente y uno ya sabe si es colecistitis. Entonces todos esos signos al principio que uno practica y practica y practica, cuando ya has hecho 1 millón de veces lo mismo, ya dejas de hacerlo. Y pues mi consejo es ese, o sea, mi consejo es saber ponerte tú en el lugar del paciente y saber que el paciente llega con mucho dolor, que si fuera de pronto un familiar tuyo, una hija tuya, bueno, los que tienen hijos, eh, tú lo harías con mucha sutileza. Entonces toda esa energía que uno tiene cuando es joven y cuando sale de la universidad, con el paso de los años la va perdiendo, hasta que ya prácticamente lo mire y ya sabe que tiene, y dice, este que viene ahí tiene colecistitis, solamente con mirarlo. Pasa, ¿sí? Entonces, nada, siempre ser lo más delicado posible, manos de seda para examinar a un paciente. En realidad no te va a cambiar en nada el pronóstico del paciente si le palpas con toda la intensidad o si le palpas pasito. ¿Listo? Laura, ¿me escuchaste? Sí, sí, señor. Ah, bueno, perfecto. Doctor, yo tengo otra pregunta. Los cálculos cuando impactan en el conducto cístico es cuando se forma la colecistitis o se puede formar si se impactan en otro sitio de la vía biliar. Bueno, mira, lo que normalmente causa la colecistitis es que la vesícula se contrae, la intención es poder expulsar la bilis hacia la vía biliar y hacia el duodeno, y hay una obstrucción que no lo permite. Entonces, muchas veces, dependiendo del grado de obstrucción, así se desarrolla la colecistitis. Por ejemplo, antes de la colecistitis existe la definición de cólico biliar, que es cuando hay un barro biliar, o sea, una bilis espesa o cálculos extremadamente pequeños, la vesícula se contrae, pero la presión que ejerce intraluminar logra vencer la resistencia y la bilis sale. Los cálculos se quedan adentro. Entonces el dolor cede en menos de 1 hora, no dura más de 6 y se le llama cólico biliar. No hay colecistitis, la pared de la vesícula no se engruesa. Ya cuando hay cálculos que se tapan totalmente el conducto cístico o lo hacen casi totalmente, una obstrucción del 90-95%, en ese momento es cuando la vesícula, a pesar de contraerse, no logra vencer la resistencia y termina engrosando sus paredes. Entonces, cuando ya hay colecistitis aguda, es porque ya hay una obstrucción total o casi total a la salida de la bilis hacia el duodeno. Entonces, el paso que sigue es que las sales biliares y los pigmentos biliares se reabsorben y solamente queda la parte cristalina, la parte del agua, a lo que se le llama la presencia de un hidrocolecisto. ¿Qué es el hidrocolecisto? Es cuando no hay salida, nada, ni una gota de bilis de la vesícula y solamente queda agua. Y es bastante doloroso. Ahora, cuando esa agua, no hay salida de esa agua ni siquiera, se contamina por bacterias entéricas como la Escherichia coli o la Klebsiella pneumoniae, se produce un piocolecisto, es decir, presencia de pus a nivel de la vesícula. Entonces la vesícula que tú abres o que se rompe durante la colecistectomía laparoscópica y lo que sale es pus. Ahora bien, si esas bacterias logran multiplicarse de una manera rápida, se produce una lesión isquémica necrótica de la mucosa de la vesícula, porque no sale de ahí ni una gota de bilis, a lo que se le llama una colecistitis gangrenosa. Ahora bien, si las bacterias que llegan, aparte de las gran negativas, son bacterias como el Clostridium, entonces se produce una colecistitis de tipo enfisematoso. Entonces, todo esto es una historia natural. Desde un cálculo chiquitico que está en la vesícula hace 30 años y el paciente nunca ha sentido síntomas,
a lo que se le llama una colelitiasis asintomática, hasta el paciente con colecistitis enfisematosa que puede morir por una perforación de la vesícula. ¿De qué va a depender? De factores mecánicos, es decir, de cuántos cálculos haya, de si tapan totalmente el conducto cístico y de la dieta que tenga el paciente. Porque hay muchos pacientes que tienen un solo episodio de cólico biliar después de que se comen un perro caliente. Entonces esos pacientes dicen, yo no me quiero operar, pero más nunca vuelven a comer hamburguesa, perro caliente, salchipapa, lo que comen los estudiantes de medicina normalmente. Entonces ya no siente más dolor, ¿sí? Entonces, todo va a depender de cuántos cálculos haya y del grado de impactación que haya de esos cálculos a nivel del conducto cístico. No solamente se pueden impactar en el conducto cístico, sino también en la bolsa de Hartmann, en el infundíbulo. Entonces, cuando se impactan allí, también tapan el conducto cístico que viene después e incluso pueden causar una una compresión extrínseca del colédoco, a lo que se le llama el síndrome de Pablo Mirici, que fue un cirujano argentino que explicó una ictericia basada en compresión extrínseca del colédoco cuando el cálculo se impacta en la bolsa de Hartmann, crece y por lo tanto obstruye la vía biliar. ¿Listo? Perfecto. Aquí hay una tablita de los sitios donde, en la tabla A, o sea, la de arriba, donde el paciente más experimenta dolor. Entonces tenemos dolor en el epigastrio y dolor en hipocondrio derecho, es lo más frecuente. ¿Listo? Y en la tabla B, o sea, en la de abajo, es donde el dolor más migra, hacia donde más se irradia. Y nos damos cuenta que uno de los sitios de mayor irradiación es el mismo hipocondrio derecho, el mismo epigastrio o la región interescapular. Entonces muchas veces van a haber pacientes que llegan con dolor que se irradia al hombro derecho o que se irradia interescapular y van por eso. Y entonces uno les pregunta, ¿y qué más tiene? Ah, bueno, yo tengo un dolor crónico acá en el hipocondrio derecho. Ah, tiene colecistitis y el dolor se irradia. Entonces, mucho ojo con eso. Aquí, por ejemplo, lo que tú estabas preguntando, una piedra obstruyendo el conducto cístico. Entonces, mira que esa piedra que obstruye el conducto cístico genera a su vez una inflamación pericolecística y a su vez genera aquí una obstrucción. ¿Cómo se llama esto? Vía biliar, que es donde se une el conducto cístico con el conducto hepático común y produce una compresión extrínseca. ¿Cómo se llama esa compresión extrínseca? Síndrome de Mirici. El síndrome de Mirici se clasifica en 4 grados. Desde el grado 1, que es simplemente la compresión, hasta el grado 4, que es cuando este cálculo produce una erosión por una lesión isquémica, hipóxico-isquémica de la mucosa del conducto cístico y del colédoco, y produce una fístula colecisto-coledociana, o sea, entre el cístico y el conducto colédoco. ¿Listo? ¿Cuáles son las determinaciones analíticas que ustedes le van a ordenar cuando el paciente llegue? Pues un hemograma para ver si hay o no leucocitosis. Si hay leucocitosis, sobre todo mayor de 18.000, ya es una colecistitis grado 2. Se le ordena el perfil hepatobiliopancreático completo, que incluye bilirrubinas, para saber si hay o no ictericia, transaminasas, la TGO, la TGP, para saber si hay o no inflamación hepática o criterios de colestasis. Fosfatasa alcalina elevada te indica colestasis, gamma-glutamina transpeptidasa elevada te indica colestasis, enzimas pancreáticas. Muchos de estos pacientes van a tener pancreatitis, pero nunca se hace el diagnóstico porque a nadie se le ocurrió ordenarle las enzimas pancreáticas. Es decir, puede tener un paciente colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis, pancreatitis, colangitis y la presencia de un acceso hepático, todas juntas o alguna de ellas en el mismo paciente. Tiempos de coagulación para saber si hay algún trastorno de falla orgánica, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una obstrucción total de la vía biliar. Se produce una prolongación del tiempo de coagulación por alteración en la formación de los factores vitamina K dependiente. La bilis es necesaria para la absorción de esta vitamina y pues va a haber una deficiencia de los factores de vitamina K, creo que es el 2, 7, 9 y 10. Electrolitos, porque el cuerpo humano no produce potasio. Entonces, como no produce potasio, si el paciente no come, no ingiere potasio, y a lo que no ingiere potasio, pues el potasio se depleta y produce una hipocalemia. Pruebas de función renal. Si la creatinina está mayor a 2, es una señal de falla orgánica. Si hay falla orgánica, es una colecistitis grado 3. Y gases arteriales. ¿Qué busco en los gases arteriales? La PAFI. Es decir, la presión arterial de oxígeno, que normalmente debe ser de 100, entre la fracción inspiratoria de oxígeno, que normalmente es del 21%. Entonces 100 entre 21 da más o menos 5. Como es un porcentaje, se multiplica por 100, da 500.
Cuando la PAFI es menor de 200, se considera falla orgánica. ¿Listo? Bueno, acá están las pruebas de imagen por excelencia, donde se observa una ecografía. Una ecografía es simplemente transmitir un sonido que uno no tiene la capacidad de escuchar. Es un sonido bajito. Entonces, el sonido, a su vez, si se conecta a un transmisor de señal, puede generar toda una imagen. Así es que ven los murciélagos en su cerebro. Entonces, se ve acá el engrosamiento de la pared de la vesícula, se ven los cálculos que son sólidos. Esos cálculos no dejan transmitir sonido y generan la ausencia de sonido en esta sección. Esa ausencia de sonido se llama sombra acústica posterior y es característico de la colelitiasis. Muy bien. Acá tenemos otra ecografía sacada directamente de las guías de Tokio 2018, donde se ve simplemente una bilis extremadamente espesa, cálculos en la vía biliar y fluido o líquido pericolecístico, que es este líquido que se observa acá. Eso te habla de una colecistitis que no solamente inflamó la vesícula, sino que ya está inflamando los tejidos adyacentes. Y acá se ve un colgajo intraluminal que te habla de la denudación de la mucosa, producto seguramente de una lesión hipóxico-isquémica por el aumento de la presión por un cálculo que se encuentra impactado en el cístico o en la bolsa de Hartmann. Cuando hay dudas con respecto al diagnóstico, porque la ecografía depende del ecografista, entonces se ordena una tomografía. En la tomografía si hay una visión objetiva de los hallazgos. Acá en esta tomografía, en las tres imágenes, se observa lo mismo: una vesícula aumentada de tamaño, paredes engrosadas y bilis estancada o atrapada al interior de la vesícula biliar. ¿Listo? Mira acá, por ejemplo, los hallazgos de una colecistitis enfisematosa, producto de la colonización por bacterias como el Clostridium, bacterias que no respiran, las anaerobias. Entonces acá en la placa de tórax, que usualmente no se ordena, se ve un nivel acá de gas aéreo, donde está la vesícula. Eso es característico de colecistitis enfisematosa. En la tomografía, todo lo que se ve negro es aire. Entonces acá se ve una vesícula con presencia de aire en su interior y aire por fuera. O sea, lo más probable es que esta vesícula esté rota, producto de una colecistitis gangrenosa e enfisematosa por Clostridium difficile. Bueno, ¿cuáles son los criterios diagnósticos? Pregunta de examen. De la colecistitis según las guías Tokio 2007, 13 y 18. Entonces hay tres criterios diagnósticos. Criterios tipo A, tipo B, tipo C. ¿Cuál es el tipo A? Que haya dolor en el hipocondrio derecho. O signo de Murphy positivo. O que simplemente haya sensibilidad. O sea, un dolorcito sin signos de irritación peritoneal. ¿En dónde? En el hipocondrio derecho. Esos son los criterios tipo A. El criterio tipo B, ¿cuál es? Que haya signos de respuesta inflamatoria sistémica a esa inflamación, en un principio localizada en el hipocondrio derecho. ¿Cuáles son esos signos o síntomas? Se acabó el café. Fiebre mayor de 38 grados, PCR elevada y recuento de leucocitos. PCR de cuánto? Mayor a 30 y recuento de leucocitosis mayor a 18.000. ¿Listo? Muy bien. Y los criterios tipo C es simplemente los hallazgos ecográficos o tomográficos de colecistitis aguda. ¿Cómo se hace impresión diagnóstica de sospecha de colecistitis? Cuando solamente hay un criterio A y un criterio E, es decir, cuando antes de que le hagan al paciente la ecografía. ¿Cómo se hace un diagnóstico definitivo? Cuando hay un ítem A más un ítem B más un ítem C, es decir, cuando ya hay una ecografía que confirma los hallazgos de colecistitis. Por lo tanto, se dice que la colecistitis es un diagnóstico de tipo ecográfico. Entonces, esta es la tabla de los criterios diagnósticos de colecistitis. A, B y C. Ojo que se lo van a preguntar en el examen. Bueno, entonces, los criterios ecográficos de colecistitis aguda, ¿cuáles son? Murphy ecográfico, es decir, lo mismo que el signo de Murphy, pero con el transductor de la ecografía, donde el ecografista simplemente hace una presión suave, sin esa energía del aura, así más suavecito, y el paciente detiene la inspiración. Que se vea un engrosamiento de la pared de la vesícula, normalmente superior a 3 milímetros. O sea, ya con 4 milímetros es diagnóstico clínico de colecistitis. Que hay una imagen en capa de cebolla, es decir, que sea tanta la inflamación de la mucosa que se logre diferenciar la mucosa de la capa muscular. Entonces se ven varias capas al mismo tiempo.
que la pared se encuentre supremamente dermatizada, que haya barro biliar, colecciones alrededor de la vesícula o que haya distensión vesicular. Esta es una imagen de una colecistitis acalculosa. Son muy infrecuentes, se dan los procesos de serositis, el peritoneo es una serosa. El ejemplo más típico es, por ejemplo, el dengue. Cuando hay dengue y el dengue es grave, se produce una serositis de todas las serosas del cuerpo. Eso incluye el peritoneo visceral que recubre a la vesícula. El tratamiento, en un principio, no es la cirugía, sino tratar la enfermedad de base. Doctor, ¿y usted cómo sabe que esa es una colecistitis acalculosa? Porque se ve la vesícula llena de bilis, grande, las paredes están engrosadas, pero en el interior no hay cálculos, solamente se ve bilis. ¿Listo? Aquí ya tenemos otro caso diferente. Imagen A, mira, aquí están las presencias de piedras, que son la flecha amarilla. Imagen B, la cabeza de flecha, presencia de líquido pericolecístico. Aquí también hay un poquito de líquido pericolecístico. Y aquí, si se coloca el efecto Doppler, para saber la vascularización, hay aumento a nivel de la pared típico de la colecistitis. ¿Listo? Aquí, por ejemplo, vemos un paciente con un síndrome de Mirixi, lo que te explicaba, que es un cálculo impactado en el infundíbulo. Aquí está la ausencia de sonido que se llama sombra acústica posterior, aquí también, y eso origina una compresión de la vía biliar. Entonces se ve la vesícula y la vía biliar aumentada de tamaño. Mira cómo se ve una colecistitis de tipo enfisematoso gangrenoso, imagen A, imagen B. Entonces establecemos los criterios de gravedad, es decir, ya hablamos de los criterios diagnósticos. Ahora vamos a hablar de los criterios de gravedad que nos clasifican la colecistitis en 3 grados, 1, 2 y 3. Entonces, cuando una colecistitis es Tokio 1, cuando no está complicado, es decir, el paciente solamente llega por un leve dolor que dura más de 6 horas. ¿Listo? Y cuando ya es una colecistitis complicada, es Tokio 2, y si es una colecistitis complicada más fallo orgánico, es Tokio 3. Entonces, por ejemplo, aquí vemos una ecografía de un paciente con mucosa denudada y con presencia de cálculos grandes en su interior. Mira, aquí está la evolución de la colecistitis, ¿no? Piedras, inflamación de la vesícula, comienza a haber aumento de la presión y el aumento de la presión genera una disminución en la presión de perfusión, primero a nivel linfático, venoso, arterial, hasta que se origina una necrosis de la mucosa, posteriormente de la pared, posteriormente hay una perforación, y si hay una perforación a peritoneo, se llama bilioperitoneo. Si esa bilis está infectada, ya no se llama bilioperitoneo, sino peritonitis biliar, es diferente. Y si la perforación se produce a un órgano vecino, por ejemplo como el duodeno, se llama la presencia de una fístula colecisto duodenal. Grado 1, 2, 3 y 4 desde el punto de vista inflamatorio, más no de la clasificación de la guía de Tokio. Entonces los criterios de gravedad, colecistitis grado 1 según Tokio. Hombre, simplemente no cumple criterios ni tipo 2 ni de tipo 3. Pacientes que no tienen falla orgánica, que tienen cambios inflamatorios leves. Y el tratamiento de esto es la colecistectomía. Va a ser un procedimiento seguro, sobre todo si el paciente lleva menos de 7 días de dolor. Después de 7 días de dolor ya no es un procedimiento tan seguro porque los tejidos están un poco inflamados. Se llama colecistitis subaguda y la disección quirúrgica es más difícil. Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo hay aumento de la presión a nivel intraluminal, oclusión del drenaje linfático venoso posteriormente arterial, distensión, isquemia, necrosis y por último perforación. Entonces la grado 1, conclusión, síntomas que duran más de 3 días. Se considera que la colecistectomía no conlleva mucho riesgo y no cumple criterios ni del 1 ni del 2, ni del 2 ni del 3. Ya criterios de gravedad. Entonces mira, aquí hay una imagen de una vesícula que se extrajo por la paroscopia y todos estos eran los cálculos que estaban en su interior. Aquí la presencia de un cultivo de esa bilis, que como se da cuenta es puro pus. La apéndice estaba por ahí dando papaya y también la sacamos. Entonces, los criterios de gravedad, ¿cuáles son? De Tokio 2, leucocitosis mayor de 18.000, masa palpable en el hipocondrio derecho, síntomas que duren más de 3 días y marcada inflamación local, lo cual se puede ver ya durante la cirugía, por ejemplo, una colecistitis gangrenosa, un acceso pericolecístico, un acceso hepático, peritonitis biliar, etc. Si tiene alguno de estos 4 criterios más colecistitis ecográfica, se llama colecistitis Tokio 2. Otros criterios más de gravedad, la Tokio 3, donde se convierte full. Esta es una incisión de coche, característica de la colecistectomía abierta que se tiene que convertir.
Entonces es aquella colecistitis que se acompaña de un fallo orgánico. Yo les hablaba de 3: circulatorio, ventilatorio y renal. Aquí hay más. Alteraciones neurológicas, o sea, cuando el glasgow está disminuido, paciente obnubilado, estuporoso. Insuficiencia respiratoria, ya se las había dicho, PAFI menor de 300. Insuficiencia renal, ya se las había dicho, creatinina mayor a 2. Insuficiencia hepática, que puede ser por un INR prolongado o una trombocitopenia menor de 100.000. Entonces, si el paciente presenta cualquiera de estos criterios, se clasifica como una colecistitis grado 3. Manejo inicial, o sea, el manejo que le hace el médico general. Primero, tratar de establecer la severidad si se puede. Suspender la vía oral si el paciente tiene mucho dolor, vómitos incoercibles o tiene algún tipo de intolerancia a la vía biliar, de la vía oral, perdón. Reemplazo de líquidos. Es decir, colocar los líquidos basales del paciente, que son de 30 a 35 cc por kilo día, de una solución isotónica, como es el lactato Berdinger, o la solución salina 0.9%. Compensar electrolitos en caso que el potasio esté disminuido, potasio por debajo de 3, lo ideal es hacer una reposición. Si se puede por vía oral, perfecto. Si no, por vía intravenosa. Administrar analgésicos como los AINES, la dipirona intravenosa, o los mórficos como la morfina, 3 miligramos cada 6 horas, o como la meperidina, 30 miligramos cada 6 horas. La poliomorfina viene de 10 miligramos, la meperidina de 100 miligramos. Agentes antimicrobianos, cualquiera que le pegue a las bacterias entéricas gram negativas, como la ceftriaxona, como el cefotaxime, como la piperacilina tazobactam, como los carbapenémicos, el meropenem, el ertapenem, más que todo eso. En caso que haya colecistitis grado 2 o grado 3, durante la colecistectomía, si sale pus, se debe tomar una muestra de la bilis. Y si el paciente está en falla orgánica, con datos de sepsis, se debe tomar una muestra de la sangre, hemocultivo. Valorar al paciente cada 12 horas para lograr mirar la evolución del mismo. Si el paciente tiene muchas comorbilidades, se encuentra inestable hemodinámicamente y no se puede llevar a cirugía, valorar hacer una colecistostomía, que simplemente es por vía percutánea introducir un catéter en la vesícula para drenar la bilis. Y si es posible hacerle la cirugía, pues una colecistectomía. En caso que tenga falla orgánica, trasladar al paciente a la unidad de cuidados intensivos. Si usted llega a tener durar un paciente con colecistitis Tokio 3 y algún tipo de difusión orgánica, hay que remitirlo como urgencia vital a un centro de segundo o tercer nivel donde haya cirujano general. ¿Cuáles son los microorganismos que más frecuentemente se aíslan al interior de la vesícula durante una colecistitis aguda? Escherichia coli, 31 a 44 casos. Enterococos, Klebsiella species, son los más frecuentes. Y aquí al final, estas bacterias extremadamente agresivas, como el Clostridium, los anaerobios. ¿Cuáles son las recomendaciones para las infecciones biliares agudas según el grado de Tokio 1, 2 y 3? Si es un agente antimicrobiano, como la penicilina o sus derivados, en la Tokio 1 se puede dar ampicillin, en la Tokio 2 piperacilina tazobactam, lo mismo que en la Tokio 3. La ampicilina sulbactam cubre gram positivo, gram negativo. Ya la piperacilina cubre los mismos anteriores más los anaerobios. Esa es la diferencia. Si algún día en una ronda les pregunta cuál es el espectro de la piperacilina tazobactam, gram positivo, gram negativo, sí, anaerobios. Por eso se utiliza en la Tokio 2 y en la Tokio 3. Y de la ampisulva, gram positivos y gram negativos. No le da a los anaerobios. ¿Listo? Si es a base de cefalosporina, la cefalosporina es de tercera generación, como la ceftriaxona. Ya si es grado 2 o grado 3, hay que combinarlo necesariamente con un medicamento que le pegue a los anaerobios, como el metronidazol. ¿Listo? Ya si se basa en carbapenémico, se puede dar ertapenem, 1 gramo cada 24 horas en Tokio 1 y Tokio 2. Y si ya es Tokio 3, no se aconseja el ertapenem, sino que se aconseja el imipenem, 500 miligramos o 1 gramo IV cada 8 horas. ¿Listo? Es como que lo más. Si no hay, también se puede dar ertapenem. Pacientes que tengan algún tipo de alergia a la cefalosporina o a la penicilina, se da el Astreonan. Más o menos metronidazol dependiendo de la cepa, ¿ya? Y la terapia basada en fluoroquinolonas, que casi no se usa porque tiene una alta resistencia, a menos que sea un paciente muy joven, pues se hace con ciprofloxacino o con las cefalosporinas respiratorias como el levofloxacino o el moxifloxacino. ¿Ok?
Aquí tenemos regímenes antibióticos empíricos para las infecciones intraabdominales adquiridas en la comunidad de bajo riesgo en adultos. Es decir, si tú no sabes qué tiene el paciente, pero sabes que tiene una sepsis de origen abdominal, le puedes poner un régimen único de ertapenem en 1 gramo cada 24 horas, o piperacilina tazobactam 3.375, o 4.5 o 2.25, dependiendo de la función renal, IV cada 6 horas. ¿Listo? Bueno. Regímenes antibióticos empíricos para las infecciones intraabdominales adquiridas en la comunidad de alto riesgo. Es decir, si ya la cosa se pone un poco más fea, pues lógicamente vas a dar una cefalosporina de tercera más metronidazol, o vas a dar un carbapenémico, o vas a dar una piperacilina tazobactam en monoterapia. ¿Ok? Bueno. Conclusión. Colecistitis grado 1, es decir, paciente solamente con dolor, sin ningún dato de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces se da ceftriaxona, 1 gramo o 2 gramos cada 24 horas, o se da ertapenem en 1 gramo cada 24 horas. Grado 2, ceftriaxona más metronidazol. Si es alérgico, Aztreonam más metronidazol. Si la cosa está grave, ertapenem en 1 gramo cada 24 horas. Ertapenem en grado 1 y grado 2. Y si ya es grado 3, la piperacilina o el meropenem. Piperacilina 4.5 gramos cada 6 o meropenem 1 gramo cada 8. Que el meropenem también le pega a todos, gram negativos, gram positivos y anaerobios. ¿Listo? Entonces, bueno, doctor, ¿y qué pasa con aquellos pacientes cardiópatas, nefrópatas, hipertensos, que tienen síndrome de tipo hepatorrenal y que aparte de todo ahora se complican por una colecistitis aguda? Pues se clasifican como un ASA 3 o como un índice de Carson mayor a 6. Esos pacientes lo ideal es primero estabilizar su condición de base en caso que no esté controlado y posteriormente sí llevarlos a cirugía. Índice de ASA a modo de recorderis. ASA 1, paciente sano. ASA 2, pacientes con comorbilidades pero que están estables. ASA 3, pacientes con comorbilidades pero que no están controladas y que a pesar de que no están controladas no llevan a la muerte inminente del paciente. ASA 4 sí y ASA 5 un paciente premorte. Esa es la clasificación de ASA. Ojo con eso. Y el índice de Carson simplemente es un tipo de enfermedad y a cada enfermedad se le asigna un valor determinado. Hay enfermedades que valen 1 punto, otras que valen 2, otras que valen 3 y otras que valen 6. Entonces, cuando el paciente tiene comorbilidades, a esas comorbilidades se les asignan puntos y si la puntuación da más de 6, se considera un índice de Carson positivo para mortalidad a corto plazo si se realiza una intervención quirúrgica. Manejo inicial, en caso que sea conservador. Por ejemplo, ustedes en Nerdural no tienen un cirujano ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, pues le toca hacerle manejo conservador a todo el mundo. Por eso lo traigo a colación, sobre todo para los estudiantes. Entonces, si el paciente presenta un índice de Carson mayor a 5 o a 3, pues hay que